Bueno, lo anticipamos, está con nosotros el ministro de Gobierno, Reforma del Estado, Rubén Galassi. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, hay muchos temas para hablar, Galassi, de verdad. Fueron semanas muy agitadas, de muchas controversias, de mucha información y de muchas decisiones. No quiero eludir el primer tema, de algún modo recién lo hablaba la presidenta. Hay como una crisis de seguridad en la Argentina, hay una crisis de seguridad en Santa Fe, pero sobre todo hay un nivel de violencia fenomenal, que yo creo que hay que distinguir, ¿no?, de la violencia de la seguridad. Y ustedes ratificaron, digamos, la aceptación de este problema con un cambio fuerte en el Ministerio de Seguridad. Sí, pero además nosotros venimos planteando este tema desde el primer día de la gestión del doctor Bonfatti. También se adoptaron medidas en su momento con la creación del Ministerio de Seguridad, apenas asumió el gobierno el doctor Wiener. Está claro y colateralmente se adoptaron medidas, una como la que anunció la presidenta ahora para la Nación, que es la transformación del sistema procesal penal, hacerlo oral y público. Para darle velocidad, digamos, en principio. Para darle velocidad y transparencia, porque no quiere, o sea, es muy importante que hoy los juicios pasen a ser orales, que las audiencias imputativas también sean públicas y que de esos expedientes de miles y miles de fojas se pase a juicios, insisto, que son mucho más rápidos. Así que aspiramos a que este proceso, como todo cambio fundamental, lleva su tiempo para que funcione plenamente. Ya en Santa Fe desde el 10 de febrero está en marcha y la verdad nos parece bien que la Nación lo quiera aplicar en todo el país. Respecto a la seguridad, lo decíamos, o sea, este es un tema que hoy es la principal preocupación de los ciudadanos, que hay claramente dos situaciones, una la vinculada directamente a la seguridad, que padecen los ciudadanos que son víctimas de robo calificado, hurto, como tantos delitos ustedes exponen cotidianamente. Y después hay una violencia que se da en la sociedad, que tiene múltiples raíces, pero que uno no puede asociar estos hechos a la inseguridad, es decir, el femicidio, la muerte de dos personas como sucedió en la ciudad de Rosario, por el resultado de un encuentro deportivo. De ninguna manera podemos estar hablando de inseguridad. Acá estamos hablando de una violencia irracional que no tiene manera de prevenirse. Y también, es decir, algunos de los homicidios que se dieron en la ciudad de Santa Fe en el fin de semana largo del 12 de octubre, obedecen también a esas disputas interpersonales. Casi todos, está casi demostrado que todos se conocían entre sí, digamos, que no... Entonces digo, yo creo que hay que diferenciar. Y nosotros hemos hecho un cambio en lo que hace ahora la Secretaría de Seguridad con la asunción de Gerardo Yaumón, que es un hombre que tuvo muchos años en la Gendarmería Nacional, de hecho llegó a comandante general, pero también estuvo trabajando 8 años para Naciones Unidas en muchos países de alta conflictividad. Es un hombre con una gran experiencia, con un gran conocimiento de la materia específica y además con un gran compromiso que nosotros valoramos y les pedimos a los santafesinos que también valoren, porque Gerardo Yaumón es un hombre que residía en Buenos Aires y decidió venirse con su esposa aquí a Santa Fe, convencido de que está en condiciones de asumir el desafío. No, y además que comparte el diagnóstico, la preocupación y los objetivos que tiene el gobernador Bonfatti para trabajar en mejorar los resultados que tenemos que darle a la ciudadanía. Está estigmatizada Santa Fe a nivel nacional. Hay mucha mirada, digamos, simplificada de los medios nacionales sobre Rosario, sobre Santa Fe. Acá hay una pregunta que a mí me resulta permanentemente imprescindible y no le encuentro respuesta todavía. Que Santa Fe esté estigmatizada tiene que ver con algún interés político, tiene que ver con que ustedes reconocen el problema y además exponen las estadísticas y con que las otras provincias no las exponen porque es imposible verificar en números exactamente qué pasa en otros lados. ¿Con qué tiene que ver? Yo creo que hay un poco de todas estas cosas que usted menciona. Claramente Santa Fe tiene transparencia en el manejo de la información. Y nosotros nunca ocultamos las estadísticas vinculadas a la seguridad. Esto sucede como la inflación. Si uno niega que hay inflación, es imposible abordar el problema y superarlo. Nosotros, insisto, las cifras son públicas
mientras que en otros lugares, usted sabe que desde el año 2009, cuando Aníbal Fernández era ministro, se dejaron de publicar las estadísticas. O sea que no hay. A nivel nacional no hay, provincia de Buenos Aires no hay. Y lo que se conoce que sucede en otros lados es lo que trasciende por los medios, pero no los hechos que efectivamente ocurren. Mire, la propia Gendarmería que está en la ciudad de Rosario y que ha llegado el mes de abril en un despliegue importante, ellos mismos nos dicen que la diferencia que hay en Santa Fe con respecto al Gran Buenos Aires es abismal. Pero nosotros no queremos esto decir mal de mucho con sueldo de tonto. No queremos decir, hay que reconocer... bueno, hay lugares que están peor. Nosotros lo que decimos, en Santa Fe tenemos problemas, los asumimos, lo asumimos el primer día. Cuando nos dicen hay bandas narcos en la ciudad de Rosario, claramente, las hay en todo el país, porque en Rosario no se produce droga, ingresa por las fronteras, porque Argentina, o sea, la mayoría de las drogas que se consumen en Argentina, o que es país de paso hacia otros lugares del mundo, viene de otros países, de Bolivia, de Paraguay, de Perú. Digo, asumimos, y muchos de esos miembros de esas bandas hoy están presos, otros por disputas entre ellos están muertos. Pero, ¿qué pasa en los otros lugares? Yo creo que en los otros lugares no hay un combate frontal como se ha dado en Santa Fe. Lo que pasa es que creo que en Buenos Aires es más sencillo hacer una mirada simplista, como lo hacen con todos los temas. O sea, usted nunca va a ver un análisis mediático en Buenos Aires en profundidad en lo que sucede en el resto del país. Cada tanto se acuerdan de que hay problemas en Formosa y van y hacen una nota. Sí, y el tema no vuelve a aparecer nunca más, ¿no? Y bueno, en Santa Fe... El caso más emblemático es el caso de los mellizos. Pero a mí no me... Digo, los casos de los mellizos del sur de Zavalla es asombroso, porque tuvo cobertura nacional en los primeros 5 o 6 días y después el tema desaparece. Y ahí hubo también, yo creo que por lo menos... poca prudencia, no voy a hablar de irresponsabilidad, pero hubo poca prudencia por parte de las dos fiscales que intervinieron. Yo creo que hay que ser serios, investigar y no estar haciendo tantas declaraciones públicas antes de tener en claro qué es lo que pasa. Sobre todo cuando había una clara intencionalidad de vincular al doctor Wiener con este caso. Pero al margen de estas cuestiones y lo importante, lo que le queremos transmitir a la ciudadanía, que desde el gobierno de Santa Fe se ve este fenómeno. Los otros días estuvimos con un profesional que trabaja para la Universidad Católica Argentina, que es el que hace las estadísticas o la encuesta sobre la pobreza en Argentina. Agustín Salvia se llama, y nos mostraba cómo en los 10 años de kirchnerismo efectivamente creció la economía, descendió el desempleo, pero que hay todo un sector que no ha salido de la marginalidad y que en paralelo el delito creció en promedio el 50%. Esto es en todo el país. Y creció la violencia. Y creció la violencia. Digo, como gobiernos tenemos que fijar estos temas como política de Estado. Sabemos que esto no se resuelve de un día para otro. En Santa Fe lo que estamos haciendo es, insisto, asumir el problema y sentar las bases para un trabajo a largo plazo, que tiene 3 patas, brevemente. La transformación de la justicia, que ya hemos dado pasos concretos. Los planes sociales que tenemos en las grandes ciudades, que es donde más se manifiesta esta violencia y estos hechos de inseguridad, para actuar en los sectores más vulnerables, lo que nosotros hemos englobado en el Plan Abro, y vamos a estar entregando recursos a la municipalidad para trabajar en 9 barrios aquí de la ciudad, y la transformación de la policía. Es lo más difícil. Bueno, pero es el desafío, y transformación de la policía no quiere decir dejar de lado la policía, es trabajar con la policía, porque la gran mayoría de los hombres y mujeres de la institución es gente que está comprometida, es trabajar con mayor eficiencia, con mayores resultados, y creo que se puede hacer. Y la prevención, insisto, se hace con más policías en la calle, actuando preventivamente y eventualmente combatiendo el delito. Pero también de la justicia, y con esto termino, se pueden dar ejemplos y prevenir. Porque yo los otros días vi que el fiscal general, el doctor de Olazábal, a quien respeto mucho, él dice la prevención es del Poder Ejecutivo. Yo digo, si la justicia es rápida y ejemplar en la sanción, también genera un mensaje que dice, acá no hay impunidad. Y cuando el mensaje es claro desde la justicia, que dice aquí no hay impunidad, frena claramente... Sí, comparten la responsabilidad. No, y además, digo, modifica conductas, seamos serios en esto. Mire, cuando a usted le dicen, usted si pasa un semáforo en rojo está violando la ley de tránsito. Voy a hacer un ejemplo sencillo, no se tome a mal la comparación, pero que es claro.
todo el mundo sabe que si pasa el semáforo en rojo está violando la ley de tránsito. Nadie puede decir, yo creía que el rojo era para pasar y el verde para detenerme. Pero se empieza a cumplir esa ley de tránsito cuando se pone fotomulta y le llega una multa muy cara. Entonces, cuando al que delinque le llega un mensaje claro de que no hay impunidad, de que la justicia actúa rápido y lo condena, con una investigación previa, con todo lo que hay que hacer, modifica conductas. Me queda muy poco tiempo y quiero preguntarle sobre dos temas importantes. El primero tiene que ver con el otro tema que preocupa a la gente, que es la inflación. La gente está de verdad afectada por la seguridad, pero está fundamentalmente afectada por cuestiones financieras familiares. Ustedes no van a tocar paritarias, digamos. Ustedes entienden que no hay, el gobierno nacional dice lo mismo, ¿no? No, nosotros en marzo llegamos a un acuerdo salarial y vamos a seguir discutiendo. Vamos a seguir discutiendo para tratar de sostener el poder adquisitivo y poder hacer funcionar el Estado. Por ahora no encuentra razón. No queremos decir que no vamos a atender la situación, lo vamos a considerar. Estamos en octubre, hace 6 meses que otorgamos un 30% de aumento. Si uno anualiza, bueno, puede llegar a otra conclusión. Pero quiero decir, podemos empezar a ver, de adelantar a lo mejor el proceso de discusión el año que viene. Pero hace 6, 7 meses se otorgó un 30% y creemos que en ese lapso no ha sido superado. Estamos convencidos que la inflación, para superarla hay que reconocerla. La primera acción, uno para curarse desde un resfrío hasta algo más complejo, y además tiene que reconocer que no se siente bien, porque si dice estoy bárbaro. Y, hay otro problema que es no también la cuestión estadística, porque uno no termina de saber. El gobierno dice, no, la inflación fue del 15, el 20... Es real que hay un proceso inflacionario y creciente a partir de que el gobierno nacional tiene un alto déficit, algo que a nosotros, curiosamente, el justicialismo nos marcaba tanto, ¿no? Las cuentas ordenadas aquí en la provincia. Y la verdad, en la provincia tenemos las cuentas ordenadas, vamos a terminar el año con un pequeño déficit. La nación tiene un déficit creciente y altísimo, miles de millones de pesos, que al no tener fuentes de financiamiento externo, lo saca del ANSES, del Banco Nación, de las reservas, o como ha empezado a hacer últimamente, emitir dinero. Y que lo devuelva la próxima gestión. Bueno, no, pero ya lo está pagando la ciudadanía con una alta inflación, porque la emisión en exceso para cubrir el gasto termina generando inflación. Digo, esto ya lo vivió el país, o sea, no estamos descubriendo nada que no hayamos ya vivido con anterioridad, lamentablemente. La última tiene que ver con casi una cuestión banal frente a esto, pero es una cuestión que ocupa y tiene que ver con la renovación de autoridades. ¿Cuándo van a ser las elecciones en Santa Fe? Las elecciones por constitución, no porque lo decidamos nosotros, van a ser anticipadas. El gobernador, lo hemos dicho infinidad de veces, a fin de año va a fijar la fecha como lo establece la ley. ¿Vamos a tener elecciones en verano? Es una pregunta... No, de ninguna manera, pero va a caer antes de las elecciones nacionales que están previstas en agosto y en... Antes las dos, digo, pregunto... En octubre. Bueno, lo va a decidir el gobernador. La posibilidad es que sea todo el proceso electoral antes o que quede intercalado. Pero seguro Santa Fe, lo que con certeza le puedo afirmar es que la primaria, la interna primaria va a ser antes que la primaria nacional. Pero bueno, es posible también que todo el proceso se haga antes que la primaria nacional que está prevista en agosto. No me queda tiempo, pero quiero una opinión suya sobre el tema boleta única. Porque ayer hubo un rechazo sin que se sancione, sin que se discuta. Ya se habló de que la boleta única en la Argentina no. ¿La experiencia es buena en Santa Fe? La experiencia es buena. Creo que como todo sistema uno no tiene que ser dogmático y creer que las leyes que marcan la vida institucional del país son una obra de arte que uno no puede modificar. No puede tocarla más. Creo que hay que ir viendo en base a la experiencia cómo uno la mejora. Pero en lo que hace al sistema de votación, que el Estado provee la boleta, en donde todos los candidatos están con foto, en donde las candidaturas están por categorías, es un buen sistema y en Santa Fe está bien viva. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Seguimos con Pili.